Bien, este tema ha sido difícil, ¿oyeron? Ha sido rudo labrar esta prédica y yo creo que ha sido una de las prédicas más difíciles de ordenar o de escribir en medio de mi vida, ¿no? O de mis quehaceres, de lo que tocó este año. Y, y cuando estas cosas normalmente suceden es porque hay más allá, hay rompimiento, hay una cosa sobrenatural que va a ocurrir en nuestras vidas. Amén. Feliz día a todos los papás, obviamente, ¿verdad? Feliz día. Miren, yo tengo una batalla por ustedes. Yo les dije que el Día de Mujeres, el Día de las Madres fue una batalla para mí, fue una semana horrible, difícil, de lucha, y no está lejos de eso el Día del Padre, ¿ok? Fue una lucha para mí el Día del Padre, y con todo el que yo me iba tropezando, hablando, viendo, sintiendo y haciendo, tenía que luchar, que era tan importante el Día del Padre como el Día de la Madre. Porque luchamos con unas estructuras matriarcales tan fuertes de que lo único que tiene valor es el Día de la Madre, porque es la que te parió, porque es la que te lo dio, porque es la que está, porque es la que quedó, porque es la que no se fue, porque es la que luchó. Pero la verdad es que también hay madres que abandonaron. También hay madres que hicieron cosas totalmente erradas y eso no les restó valor. Así como el Día del Padre muchas veces es difícil de celebrarlo porque luchamos con todo lo que significa heridas paternas, abusos y malos momentos con el Día del Padre, hay padres aún que debemos honrar. Hay padres que aún están permaneciendo y tienen un valor. Por eso que fue mi lucha decir, el Día del Padre tiene el mismo valor. Esa gente tiene que ir a comer, esa gente tiene su obsequio, esa gente tiene que igual ser consentida porque hay un valor en los padres que están permaneciendo. Hay un valor en decir, independientemente de lo que yo viví, yo voy a honrar y celebrar un día para papá. Este tema tiene por nombre, Dios tiene un corazón de papá. Y eso muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que Dios tiene un corazón de padre. ¿Y por qué se nos olvida? Por eso que vengo comentando. Porque las experiencias que acumulamos desde la infancia sobre la paternidad, como no fueron las mejores, como no son tan buenas, a mí se me olvida que Dios es Padre. Y solo idealizo a Dios, solo veo a Dios como ese Señor con pies grandes, manos grandes, barba grande, todo grande, resplandeciente de luz, sentado en aquella silla, señalando, juzgando, diciendo, quitando, poniendo. Pero se me olvida que ese Señor es papá. Y no solo que Dios es Padre y tiene un corazón de Padre, sino que es mi Padre. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué cree usted que Dios está pensando ahorita? A ver, Gabriel, ¿qué está pensando Dios ahorita? Ahorita. O sea, ¿qué está pensando Dios ya? ¿Cómo ayudar a sus hijos? Bien. Daniel, ¿qué está pensando Dios ahorita? No le voy a mandar la lluvia todavía. Buen plan. Eso es buen plan, buen plan. Claudia, ¿qué piensa Dios ahorita? Protegernos. Ok, fíjense, Dios en este momento está pensando en ti y en mí. Dios en este momento está pensando en ti, ¿sí? Quizás es más fácil los que somos papás porque nos pasa. Los papás a eso de las 10 de la mañana nos da por pensar, ¿qué estará haciendo el chamo en el colegio? ¿Estará bien? ¿Ya comió? ¿Ya está peleando con el amiguito otra vez? Está haciendo un desastre, cuando llegue al colegio me van a decir, los hermanos Linares, ¿sí? Uno como papá tiene muchas veces ese ejercicio durante el día, cuando están en el colegio uno pensará, ¿qué estará haciendo? ¿Estará bien? ¿Se sentirá bien? ¿Sí? Dios como Padre piensa en ti y en mí en este momento, en todo momento. Él está pensando en nosotros, en cómo protegernos, en cómo ayudarnos, en ver que no se moje en la lluvia, honrando nuestra fe, que nos reunimos en su nombre. Entonces, Él como Padre está pensando en nosotros en todo momento. Y no está pensando muchas veces cualquier cosa, ¿no? Porque quizás podemos caer en que Él está pensando en, cónchale, qué mal lo estoy haciendo.
En Salmos encontramos a David diciéndole a Dios, cuán buenos son tus pensamientos sobre mí, para mí, por mí. David, en medio de sus salmos, reconoce que Dios piensa en nosotros y deja la evidencia. Amén. Y dice, sabes, tú estás pensando en mí en todo tiempo y qué buenos pensamientos tienes, ¿no? Porque no es solo que los tienes, sino que son buenos. Me voy a ir a Mateo, capítulo 10, versículo 29. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Y aquí Dios evidencia lo importante y lo valioso que nosotros somos para Él. Cuando para nosotros algo es importante, algo es valioso, nosotros pensamos en eso. ¿Sí? Cuando una persona es importante, es valiosa para nosotros, nosotros la pensamos. Amanece un día y dice, ay, tal persona, le voy a escribir, le voy a mandar un mensaje, es importante, es valioso. Sí, estoy conectada con esa persona. Así pasa con Dios. Para Él somos importantes, somos valiosos y nos dice, un ave no cae sin que yo tenga cuidado de que esa ave está cayendo. ¿Cuánto más nosotros? Y de esa forma Dios empieza a darnos promesas, empieza a ir más allá con nuestras vidas. Son valiosos, son únicos. Cuido de ustedes y da promesa. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice, nosotros colaboradores de Dios le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo esto, en un momento propicio de Dios, hoy es día de salvación. ¿Sí estoy viendo? 2 Corintios 6, 1, ¿sí? Fíjense que Dios en medio de atendernos, de pensar en nosotros, Él está atento de escucharnos. Y es algo que muchas veces nos cuesta, porque a medida que fuimos creciendo, nuestros padres en su rutina, en su quehacer, no nos escuchaban. Nos decían, ahora no, ahorita no puedo, no te puedo escuchar en este momento, está ocurriendo esto o lo otro, o simplemente no había un padre o no había una madre para escucharnos en el momento de nuestra necesidad. Pero para Dios nuestro valor es tan grande, es tan hermoso, que Dios evidencia entonces, te escucho. Estoy pensando en ti y te escucho. En Romanos, voy a Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que su espíritu los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues sí, ahora sufrimos con Él, pero también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. ¿A dónde vamos? Mira, nosotros por muchas etapas en nuestras vidas hemos pasado sufrimientos, hemos pasado dificultades, que alegamos que eso ha pasado en nuestras vidas por falta de paternidad. Y actualmente es un tema que lo mencionamos muchísimo y en la iglesia lo hablamos muchísimo, porque tenemos trabajo fuerte con los niños, con los preadolescentes, con las adolescentes, con los jóvenes, con los viejos, con los ancianos, con todos, porque tuvieron falta de paternidad. Pastora, pero es que yo crecí en mi casa con mi papá. Psicológicamente, esto es duro de entender.
Psicológicamente, aunque hemos crecido con mamá y papá, o con una mamá que fue mamá y papá, o con un papá que le tocó ser mamá y papá, o toda la combinación que usted quiera hacer, la que le tocó. Ellos, en diferentes etapas de nuestras vidas, ejercieron paternidad ausente y maternidad ausente. Y eso lo evidenciamos en los puntos de quiebre de nuestras vidas. Cuando yo fui a la psicóloga y tuve que estar con un psiquiatra en un determinado momento de mi vida, me dijeron, es que tuviste ausencia de maternidad y de paternidad en diferentes áreas de tu vida. Y por eso nos hace difícil algunas cosas. Esas ausencias las arrastramos y llegamos aún a grandes en esta etapa de la vida y decimos, es que no tuve un papá que me dijera, que hiciera. Yo no tuve esa paternidad donde yo me sentí seguro y pude avanzar y hacer. Ahora vamos a otra parte liberadora. Ya somos adultos. Y eso para mí fue duro, fue liberador, fue lindo, fue importante entenderlo de la boca de un psicólogo cristiano en un momento en decir, es que ya somos adultos. ¿Por qué esto es tan importante y tan determinante en este punto de la paternidad? Ciertamente la paternidad es vital cuando eres niño. Lo necesitas. Pero cuando ya tú llegas a adulto y no la tienes, no llegó, pasó lo que pasó, usted completa la historia según sea su caso. Y ya eres adulto. Y entiendes lo que Romanos 8:15 nos está diciendo, que eres adoptado. Aquí hay un antes y un después. Aquí hay un rompimiento. Y este rompimiento viene a acabar con nuestra lloradera, viene a acabar con la conmiseración, viene a acabar con nuestras niñerías, viene a acabar con todo lo que hemos arrastrado por años, porque es que mi papá, ya usted es un adulto. Y cuando yo entiendo que ya soy un adulto y fui adoptado y tengo padre, ya hay una demanda de sanidad y de liberación. ¿Por qué? Marcelo necesita unos cuidados de su padre y Gabriel está para arriba y para abajo con Marcelo. Ahí, pariendo con Marcelo. Pero cuando Marcelo se hace adulto, hay unos cuidados que ya no necesita. Ya en la figura materna y paterna, cuando tú eres adulto, ya es una figura de consejeros. Ya cambia. Ya yo no necesito que papá me lleve de la mano porque estoy aprendiendo a caminar. Ya no necesito que mi mamá me cambie el pañal. Ya no necesito que me cocinen. Ya no necesito que me laven. Ya no necesito que me digan, así no se dice. Mi hijo dice buen apetito. Y ya uno le dice, Santiago, es buen apetito. Buen apetito. Y ganó tanto que ya uno come y dice buen apetito. Pero ya no necesitas que tu papá te corrija cómo hablar, porque ya eres adulto, ya pronuncias la R, ya tú sabes cuándo una palabra lleva S o cuándo lleva Z, o si es C, si la M va antes de la P o la B, ¿sí? Ya eres adulto. Ya necesitas un consejero, ya necesitas otro tipo de apoyo. Y como el apoyo es diferente, como el movimiento que se está dando en tu vida es diferente, es entender entonces que ese padre que hoy yo necesito, ese padre que yo he demandado por tantos años, es Dios. Entonces en ese momento tú y yo empezamos a sufrir una transformación en la mente. Mi papá no estuvo, mi papá no hizo, mi papá lo que sea que haya sido. Hoy recibo la adopción de Dios, de mi Padre, porque entiendo que como adulto necesito un consejero, que como adulto necesito un protector, como adulto necesito otra clase ya de paternidad y la voy a encontrar en Dios. Cuando ustedes piensan en la palabra padre, papá, papito, ¿qué imagen se les viene a la mente? La parábola del hijo pródigo nos describe.
Cuando nosotros leemos, esto estamos en Lucas capítulo 15, versículo 20. Y dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Eso es lo que hizo Dios cuando nos recibió. Cuando tú y yo dejamos las durezas, cuando tú y yo permitimos la liberación de nuestra mente y nuestras emociones y le decimos, Padre, te recibo como Padre. Porque una cosa es recibirlo como Salvador. Eso se nos da muy fácil. Dios es mi Salvador. Lo decimos con libertad, rápido. Dios es mi Salvador. Y la gente necesita ser salva. Pero ¿cuánto nos cuesta decir, Dios es mi Padre? ¿Por qué? Porque yo no veo Padre como este que corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Pero hoy quiero que seas libre y puedas entender que cuando tú conociste a Cristo y allí en esa ecuación estaba Dios, Él corrió a ti, te abrazó y te besó, como pasó con el hijo pródigo. Que no importó qué hizo el hijo pródigo con los reales y se los rumbió y cómo llegó. No importa qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida, en nuestro pasado. Dios corrió a nuestro encuentro y nos abrazó y nos besó como un padre. Ciertamente, Dios en esa parábola refleja que es un padre de amor. Porque ¿qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar del padre del hijo pródigo? Que sea la última vez que tú te me vas de esta casa, te me llevas los reales y regresas de esta manera, chico. Y además no me entres en mi casa esta noche. Porque si tú tuviste todo este tiempo en la calle, ahora vas a ver dónde duerme. Usted ahí se enciende. Gracias a Dios. Que en la parábola Dios no refleja su paternidad de esa manera. Porque hubiésemos llegado nosotros abusados, guañingados, así. Y Dios, y que en mi reino no entras, chico. Te me vas. Y hubiésemos quedado, pero eso venía que Dios era amor. Es difícil entender esto. Porque filtramos la paternidad sobre mi experiencia. Y Dios necesita romper con nuestra experiencia natural para nosotros poder ver Dios como Padre. Y no Dios como Padre, Dios como mi Padre. Que me corrió a mi encuentro, me abrazó y me besó. Ciertamente, la palabra Padre, cuando uno la escucha, entra un anhelo profundo de cuidado, protección, amor, disciplina, fidelidad, gracia. Lastimosamente, cuando escuchamos a la palabra padre, se nos vienen cosas como abandono, infidelidad, abuso, vacío, violencia, dolor, ausencia, escasez. Se nos pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Les digo algo, en mi proceso de vida me tomó 3 años sanar la paternidad en mi corazón. Y luego de esos 3 años, cuando yo logré entender la paternidad de Dios en mi vida y el hombre de Dios que fue el pastor Pedro, que Dios usó en ese momento para mostrarme su paternidad, yo pude ser libre de entender lo amplio, lo grande, lo profundo y lo bueno que es Dios en mi vida, porque pude llegar a Él como hija. Porque también es muy fácil decir, ¿y tú qué eres? Yo soy hija de Dios, yo soy cristiana. Pero lo dices desde el hijo, no lo dices desde el que tengo un padre, porque aún está el vacío. Y Dios necesita sanar ese vacío y que cuando yo diga, yo soy hija de Dios, lo diga desde el pensamiento correcto, que en ese momento tengo un padre que me abraza, que tengo un padre que me protege, que tengo un padre que me cuida, que me escucha. Entonces es importante entender y romper en nuestra mente, y es una decisión, amados. Yo hoy me puedo vaciar
en todo lo que soy y lo que el Espíritu Santo me esté dando para que tú puedas recibir libertad en tu mente, en tus emociones, en tu corazón, en tu recuerdo, en tu vida por la paternidad. Pero es una decisión decir hoy, quiero ser libre de mi mal concepto de paternidad. Quiero ser libre de mi pasado, quiero ser libre para ver a Dios como mi Padre. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Bien, ¿qué quiero que puedan ver aquí? Dios, como Padre, tiene características importantes. Una de ellas es que piensa en nosotros, piensa en mí. Lo puedes decir ahí, piensa en mí. Y Él, en su grandeza, fíjense lo que dice, recorre con su mirada toda la tierra. ¿Usted le ha pasado que uno está en un parque, están los niños, tú ves todo el parque con tu mirada y ubicas a tu hijo? Ahí está. Eso hace Dios. Es el mismo ejercicio. Dios se para, Él se para, según yo, Él se para. Dios está parado hoy así, está mirando toda la tierra y Él nos ubicó. Ahí están mis hijos, está mi hijo allí. Y está listo para ayudar a los que son fieles. Dios, una de las cosas que espera de nosotros es nuestra fidelidad. Y créanme que conociendo la vida de muchos de ustedes y muchos de los que van a ver esta prédica en diferido, son hijos fieles. Son hijos que han sido fieles y leales a Dios. Y por cuanto Dios no nos dejará sin recompensa. En Mateo 6, en el versículo 4 nos dice que no se entere lo que hace tu mano izquierda con la derecha y todo esto. Pero finaliza y dice, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tenemos un Dios que recompensa, un Dios que cuida, que protege, mientras que piensa planes de bien para nosotros. Salmo 139, versículo 17. Lo que hablábamos al inicio. David exagera, lo pone grande, dice, cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y así terminaría de hacerlo y aún estaría a tu lado. Cuando tú te sientas solo, cuando tú sientas que nada está valiendo la pena, piensa en eso. Cuán grandes y buenos son los pensamientos de Dios en mi vida. Dios en este momento está pensando en mí. Vamos a otro punto de Dios. Dios Padre no te va a dejar caer. Y esta lo luchamos mucho cuando sentimos el agua hasta el cuello y sentimos que ya esa presión no da más, que esa deuda hay que pagarla mañana y usted todavía no sabe cómo lo va a hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Y tú dices, bueno, me pasó, vamos a ponerlo menos exagerado, pues. Los chamos iban a salir del colegio, 2:45 del año pasado. Yo tenía que recibir a los 4 niños y no tenía almuerzo. Y tú dices, ¿qué voy a hacer cuando lleguen los 4 chamos y yo les diga no hay almuerzo? Dios como Padre no te va a dejar caer. Los niños tienen ese temor. Y pasa mucho en esas escenas de, lánzate que yo te agarro. Y el niño está ahí que, pero es que esto es muy alto. Pero yo estoy aquí, que te lances. Esa misma imagen, Dios la pelea con nosotros.
Porque Él necesita que tú y yo caminemos, que tú y yo avancemos, que nos lancemos, porque Él está ahí para atajarnos. Rompe con esa imagen que cuando tú quisiste hacer algo, tus papás no estaban allí. Hoy tú tienes un padre que aunque no lo ves, tiene las dos manos, más dice su palabra, que un ejército de ángeles a tu disposición para que cuando tú te lances, Él no te deje caer. Ahora, le voy a dar otro giro a esto. Nuestros chamos están pequeños y estamos siempre pendientes de que no se golpeen. Esa es la vida del pastor. Que no te caiga, que no te vaya a golpear, que si te parte, que se te parte un brazo, que si te raja la cabeza. Él nada más vive para pensar que el chamo no se le caiga. Yo no. Yo vivo por otra cosa, tengo que hacer la arepa. ¿Sí? Pero él vive pendiente que el chamo no se le caiga. Y lo hacemos porque sentimos que está pequeño y necesita nuestra ayuda. Pero resulta que cuando nos vamos a la máxima expresión de paternidad y de maternidad, nuestros hijos, hasta que tengan 80 años, necesitan que no los dejemos caer. ¿Y cómo lo evidenciamos? Porque suena loco. ¿Cómo lo evidenciamos? Que tú tienes 50, yo tengo 32, el otro tiene 27, el otro no sé cuánto tiene, 45, 62, ¿sí? Y a usted, aún en esa edad, necesita que no lo dejen caer. Entonces tengamos un paréntesis de conciencia materna y paterna, que en ninguna etapa de la vida de nuestros hijos los dejemos caer. Pero es que él ya camina, él sabe manejar bicicleta, él corre. No lo dejes caer emocionalmente. Porque aún en tu vejez, aún en tu edad adulta, emocionalmente tú necesitas apoyo. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios tenemos a Dios Padre. Pero si hoy tú eres un padre y una madre visible, de carne y hueso, con hijos a tu alrededor, en ninguna de las temporadas de sus vidas los dejes caer. Salmo 91, versículo 11. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Sí entienden esto? ¿Sí les llega? En todos tus caminos ordenará que ángeles te cuiden. Miren. Pastora, lo que pasa es que yo no lo veo, no lo siento. Y les voy a poner un ejemplo que yo estoy luchando con mis hijos. Tú sales con mis hijos al centro comercial y cuando haces así, no los ves. No los ves. Y ya tú sientes que el chamo está en la frontera. Y de repente escuchas unas carcajadas de uno que sale allá detrás de una columna y el otro saliendo por allá detrás de una tienda. Y tú así indignado. No te dije que te quedaras a mi lado. Que aquí roban, secuestran, abusan niños. Y si tú te quitas de mi lado, yo no te puedo proteger. Eso es lo que nos pasa cuando andamos en nuestros caminos. Dios está prometiendo algo, yo te voy a cuidar y estos ángeles, sí, porque está hablando en este punto de los ángeles, te van a cuidar en todos tus caminos y con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Pero como hijos espirituales, como hijos que entendemos el Padre que tenemos que estar bajo la cobertura. Porque entonces yo quiero agarrarme unos caminos que no son como raros, esos caminos. Y pasa como mis hijos, porque si se van, yo no los voy a poder agarrar, no los voy a poder proteger. Si yo me le escapo a Dios, ¿cómo me va a levantar con las manos? ¿Sí? Me voy a Proverbios. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Ajá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Que Dios está listo para levantarnos las veces que sea necesaria. Y yo lo tuve que entender
en medio de mis procesos más difíciles hace 2 años, 1 año, ya no sé cuánto tiempo, el proceso duró 2 años, usted saca la cuenta ahí como pueda. Mi proceso fue muy difícil, fue muy duro. Y es más duro cuando tienes la carga de que eres la pastora, ¿sabes? Y hay expectativas sobre ti, hay demandas sobre ti, y tú estás en ese proceso tan difícil y te tienes que levantar. Y en enero de este año, en medio de una adoración, Dios me dice, dibújate. Y yo agarro los pinceles y empiezo a dibujarme. Y cuando empiezo a dibujarme, Dios me decía, yo nunca me cansaré de volverte a hacer. Nunca me voy a cansar de volverte a levantar. 7 veces se cae el justo y muchas otras tantas Dios te levantará. Dios está listo para levantarte las veces que sean necesarias y eso es paternidad. Por eso es que es tan necesario que como adultos entendamos que fuimos adoptados, que somos hijos, que tenemos un padre y que no importa cuántas veces yo me caiga, mi padre me va a levantar. Cuando yo encontré una de las cualidades de Dios, que el tipo es inteligente y el tipo no se cansa. Más nada va a importar. Lo único que importa es que yo reconozca que soy hijo y que me acerque a mi padre. Es lo único. Ahora fíjense, al malvado lo hundirá. Hay diferencias. Por eso que muchas veces decimos, pero es que yo veo gente que cuando tú y yo somos fieles, cuando tú y yo nos acercamos al Padre, le reconocemos, hay una fidelidad, nos va a levantar, va a estar allí. Vamos a otra parte que muchas veces nos cuesta sobre la paternidad de Dios. Y es que Dios oye nuestra oración. ¿Cuántas veces hemos orado? Vamos a ser sinceros. Felices, aquí transparentes. ¿Cuántas veces oramos? O hacemos la hora queja, ¿no? Que usted se está quejando, pero está orando, pero está mirando al cielo. Y dices, a mí Dios no me escucha. Dios no me está oyendo. Eso se lo estoy pidiendo. Yo le estoy diciendo. Y a mí Dios no me responde. Y es duro. Porque como padres, miren, yo les voy a decir algo, sinceramente. ¿Qué tema ser papá, pana? No. Miren, los abuelos es otra dimensión. Vamos a hablar de los abuelos. Paréntesis para los abuelos. Los abuelos es otra dimensión. Porque el abuelo ya no trabaja para mantener. El abuelo vive una vida feliz. El abuelo ya te fregó la vida a ti. El abuelo es otro tema. Y de paso se les resetea el disco duro. Mi mamá, tú le decías, mamá, tengo hambre. Ahí hay pan y agarra un vaso de agua, compañero. Usted se come su pan, se toma su vaso de agua, eso se te abomba, te acuestas a dormir, no pasó nada. Mis hijos, un domingo, a las 8 de la noche, mi mamá está haciendo tostones. Yo no hago tostones ni por equivocación, en mi casa no se come tostones. Esa broma es tedioso. Pela el plátano, machaca el plátano, vuélvelo a cocinar, vuélvelo a aplastar, ahora vuélvelo a cocinar. Yo no hago eso. Y después limpia. Yo no hago tostones en mi casa. En mi casa no existen los tostones. Pero mi mamá un domingo a las 8 de la noche, chama, haciéndole tostones. Un poco de muchachito, yo quiero tostones, yo quiero tostones. Es como 5 plátanos tenía en el mesón. Y mi hermana y yo viendo aquello así. O sea, los abuelos. Es otra dimensión. Bueno, es otra dimensión. Pero ¿por qué te digo esto? Porque como padres, todos los días cometemos errores. Errores que uno lucha, ¿no? Pero espiritualmente hablando, afectan a cómo nuestros hijos se van a relacionar con la fe y cómo se van a relacionar con Dios como Padre y con Jesús y con el Espíritu Santo. Nosotros en estos días tuvimos que convocar a la maestra de Gabriela a una reunión y en medio de la reunión les tuvimos que explicar por qué nuestra hija sufre con el valor de la palabra. Porque en el colegio dicen algo y de repente no lo hacen. Y Gabriela sufre profundamente y llora porque dice, si ya se dijo, ¿por qué no se hizo?
Pero desde que nosotros decidimos ser padres, o Dios decidió escogernos como padres, no sabemos cómo fue esto, pero desde que somos padres, hemos tenido una lucha profunda y más que todo el pastor ha sentido la carga del valor de la palabra, del valor del compromiso, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y cuando yo estudiaba esta prédica y analizaba esto, decía, ¿cuán importante es esto? ¿Por qué? Dios oye nuestras oraciones. Si nosotros desde niños, por nuestros padres naturales, no nos sentimos escuchados, no nos sentimos atendidos, mucho menos en la edad adulta, yo voy a sentir que a mí Dios me escucha. Y esa es una cuota que nos cae a nosotros. Pastora, pero es que mi papá no me escuchó, ya lo hablamos al inicio, ¿verdad? Ya usted es un adulto, ya usted fue adoptado, fue. Pero ahora que yo soy padre, que yo soy madre, tengo una cuota de peso, de compromiso y de responsabilidad con Dios en escuchar, en atender, en prestar atención, que es eso lo que me quieres decir después del colegio. Yo antes de buscar a los chamos al colegio, me tomo unos 10 minutos de reprogramar mi cerebro y entender que cuando ellos suben en el carro, por más cansada, estresada, acalorada, por cuánta cola haya atravesado de llegar a la 1 en punto a buscar a los chamos del colegio para que la directora no me regañe, cuando ellos suben, yo tengo que escucharlos. Y es difícil porque es escuchar a 4 que gritan al mismo tiempo. Pero en ese momento hay mucha necesidad que hay que escuchar. Y si no los escuchas en ese momento, los perdiste. Porque a las 4 de la tarde ya ellos no te quieren hablar. A las 4 de la tarde mi interés es otro. Quiero mi tablet, quiero mi videojuego, ya terminé la tarea, a mí mi merienda, es otro tema. Pero apenas ellos salen del colegio, hay una necesidad muy grande de escuchar qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Pasan los matrimonios, porque en los matrimonios se ejerce protección, se ejerce una cuota de paternidad. Es mi esposo, no es mi padre, pero aún como es mi protector, como es mi ayudador, hay cuotas que salpican, ¿sí? Cuando el matrimonio, cada quien hace su rutina y se separan y se vuelven a ver, más que todo la mujer, el hombre no tanto, la mujer tiene una gran necesidad de contar todo lo que hizo, con lujos, pelos y señales, porque el hombre te dice, ¿qué más? ¿Cómo te fue? Todo fino, bien, trabajé, todo bien. Esa gente está tranquila, esa gente te lo dijo, ya te lo conversó, pero una no. Una, no sabes que cuando me fui a poner las sandalias se rompió, tuve que entonces agarrar otra, pero finalmente salí de la casa. Cuando salí de la casa me encontré a fulana que me miró así, entonces yo le dije, mira, me miras así. Entonces después cuando llegué al supermercado el tipo estaba loco. O sea, tú tienes que dar detalles de todo el día. Hay una necesidad. ¿Sí? Y necesitas ser escuchada. Y todo esto se refleja cuando tú te ves cara a cara con Dios. En tu expectativa, en tus experiencias, en tus marcas emocionales, cuando tú dices, Dios no me escucha, o Dios sí me escucha. Todo esto que estamos hablando, por cuán cotidiano, sencillo, rutinario parece, es tan importante cuando nos paramos y oramos en esa sensación que yo tengo como ser humano, si Dios me escucha o no me escucha. Entonces, Dios nos escucha. Vámonos a Mateo, capítulo 7. Versículo 11. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Pidan. A mí me encanta esto. Esto no está en la prédica, pero siempre es bueno recordarlo. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Como para recordar eso por si acaso. Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Dios es un buen padre. Pero vuelvo y les refuerzo. ¿Cuántas cosas pedimos y cuántas cosas fueron quejas? Las quejas no son oraciones. ¿Sí? Espero un día volver a iniciar clases de intercesión. Las quejas no son oraciones. Y Dios dice que si la gente que es mala, ¿verdad? Uno que ha sido malo, da cosas buenas, ¿cuánto más Dios? A los que les ¿qué? Pide. ¿Y por qué no pedimos? Porque somos orgullosos.
Un hijo que no pide, tiene orgullo. Un discípulo que no pide, tiene orgullo. Si usted en un momento difícil no pide oración, usted es orgulloso. Si usted está en un momento difícil y no pide ayuda, le digo, entérese, usted es orgulloso. Cuando tú empiezas a tener una relación padre e hijo cercano, Dios cerca de mí, Él es mi padre, yo soy su hijo, el orgullo no cabe, porque yo tengo que pedir. ¿Y por qué es tan difícil pedir? Porque tengo que reconocer que me falta algo, que no lo tengo todo controlado, que no soy dueño de la verdad absoluta, que no es que yo lo domino todo, sino que tengo que pedir. Y Dios escucha esas oraciones donde tú y yo le pedimos sin orgullo, con un corazón que reconoce que necesita algo que le falta. Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto es como muy usado para los feliz cumpleaños. Que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Y tú dirás, si todos mis cumpleaños me dicen que el Señor te conceda los anhelos de tu corazón, ¿por qué no me los concede? ¿Verdad? Porque no. Yo todavía no tengo mi Orlando porque por muchos años pedí, ya no quiero el Orlando, ahora quiero otra camioneta, pero ¿dónde están los anhelos de mi corazón? Pero no me los concedieron. Deleítate en el Señor. Muchas veces nosotros nos deleitamos más en las cuentas por pagar que en el Señor. Nos pasamos horas deleitándonos. Todo lo que tengo que pagar, toda la plata que me falta, y no nos deleitamos en el Señor. Y Él dice que te deleites en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, lo que le estás pidiendo. Pero es más fácil hacer cualquier otra cosa que no deleitarme en el Señor, que no tener intimidad con mi Padre Celestial, vamos a ponerlo así. Usted una vez se ha sentido interesado. Ay, usted sí es puro, usted nunca se ha sentido interesado. Todo el mundo me mira así. Usted se siente interesado, usted ha llamado a alguien que usted sabe que le tiene que decir, ay, buenos días, ¿cómo estás? Estoy pensando, X. Pero no, usted fue y le escribió para decirle, ¿sabes qué? Necesito tal cosa. Eso también está en nuestro subconsciente. Y muchas veces por esos destellos que tenemos en nuestra mente, nosotros no nos acercamos a pedir con libertad. Porque es que yo esta mañana ni siquiera oré. Y tengo como 3 semanas que no oro. Un devocional, ¿qué es eso? Yo sé que hay gente que me está viendo diferido, para no echarle la culpa a los que están en presencial, que tienen por lo menos 4 semanas que no hacen un devocional, pero no importa, por eso no se va a perder la salvación, no está pasando nada. Pero te sientes interesado si llegas a donde Dios a decirle que es que necesito tal cosa. Es más hermoso, de verdad, deleitarnos en el Señor. Decir, ¿sabes qué? Así yo salgo ahorita a la calle a intentar hacer cualquier cosa. Yo no me voy a venir a mi casa con $100 en el bolsillo. Pero me voy a deleitar en el Señor. Y usted cierre su puerta y entréguese en adoración y en oración. Su Padre está escuchando esa oración. Su Padre está pensando en los planes de bien para usted. Y su Padre le va a dar recompensa. Pedir, tener intimidad con Dios, tener una relación profunda con Dios es súper importante. Preguntarle cosas a Dios es importante. Porque nosotros solo preguntamos cosas como, ¿será que si hago ese viaje me irá bien o no? Como un oráculo. Si yo hago tal negocio, ¿me va a ir bien o no? ¿Sí? Pero hay otras preguntas que no le hacemos a Dios. Por lo menos usted le ha preguntado a Dios, Dios, ¿tú me amas? Ay, pastor, usted sí es loca. Dios dice que nos ama, la Biblia lo dice. Pero tú se lo has preguntado a Dios. Porque les voy a decir algo, en relaciones de pareja y en relaciones de padres e hijos, nunca expresamos cuánto amamos a las otras personas. ¿Sí? Las mujeres llegamos a un momento cuando nuestros esposos son como la corteza de un árbol. Nosotras a veces nos hacemos la pregunta, ¿este tipo me ama?
No sé si a usted le ha pasado. Uno se pregunta, ¿de verdad me ama? O si tienes una amistad bonita, uno a veces se pregunta, ¿de verdad este amigo a mí me ama? ¿Me quiere? Pregúntaselo a Dios en sus momentos de oración. Dios, ¿tú me amas? Y Dios te lo va a responder. Él te va a decir, te amo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos escuchar como personas. De nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de todos los que nos rodean. Decirle, ¿sabes? Te amo. Entonces, muchas veces, esos tiempos de intimidad, tenemos que tener la sensibilidad de escuchar lo que Dios también quiere decir. De escuchar esas respuestas que Dios nos quiere dar. De que sea mucho más allá de cómo nosotros encajonamos nuestros tiempos con Dios. ¿Alguna vez? Sabes que nosotros muchas veces, bueno, a mí me pasa porque yo procuro tener tiempo a solas con mis hijos, por separado, o sea, con uno, con el otro, con el otro, con el otro. Y yo cuando pienso en mis tiempos a solas con ellos, yo pienso a mi gusto. Voy a ir a Franca, voy a ir a Casa Canela, voy a ir a... Pero yo nunca pienso en el gusto de ellos. Entonces, un día, hace poco, me quedé a solas con Cristian. Yo le dije, Cristian, estamos solos, ¿qué hacemos? Panqueca. Cristian, pero yo estaba pensando como que si nos acostamos en mi cama a ver comiquitas, acurrucados, panqueca. Hice las panquecas. Ciertamente hice las panquecas porque mi idea era que él se sintiera atendido. Y yo le hice... Gracias a Dios no me pidió tostones. Porque fue de mañana, porque si hubiese me agarrado de almuerzo o cena, me pidió los tostones. Entonces hice mis panquecas y me senté románticamente con mi hijo y le preparé una mesa hermosa con sus panquecas y ese plato forrado de panquecas, así que él sintiera que las panquecas le caían del cielo. Él sentía demasiado feliz. Y todo lo que yo le conversaba y le preguntaba, él me lo respondía, él se sentía bien. Pregúntale a Dios qué tema quiere Él hablar contigo. Y vas a escuchar de Dios cosas que ni te imaginas. Porque eres hijo y Él te las quiere hablar, te las quiere dar, te las quiere decir. Vámonos a Santiago 1, versículo 5. Y dice... Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y aquí quiero introducir a Dios como un Padre generoso. ¿Y cuánto nos cuesta ver a Dios como un Padre generoso? ¿Por qué? Porque mi padre era pichirre. A mí nunca se me va a olvidar que yuca. No, verdad, yo lo perdoné, yo no tengo nada en contra de mi papá. Lo logré. Una vez yo estaba desesperada por la universidad, teníamos que pagar, ya no nos faltaba nada por pagar un semestre, y a mí se me ocurrió decirle a mi papá que me ayudara con 300 bolívares de aquellos de antes, ¿sabes? ¿Será que tú me los puedes dar? Hija, claro que sí, cuenta con eso. Y yo, mi papá me da los 300 bolívares por la universidad. Me los dio 3 semestres después. 3 semestres después. Yo los quería era para ese semestre. Dios mío, ¿cómo es posible ese suceso? Me los dio, gloria a Dios, me los dio. Y los usé para la universidad y pagué unas cosas de fotografía con eso. Pero esas cosas te rayan el disco. Y cuando tú oras a Dios y le pides algo, tú dices, este pana me los va a dar cuando le dé la gana. Pero Dios no es así, es generoso. Es generoso. Y a los que le pidan les va a dar generosamente. Yo me siento sola, necesito amor, Dios te va a dar amor generosamente. Yo necesito comida, Dios te la va a dar generosamente. Yo necesito paz, te la va a dar generosamente. Lo que necesites, te la va a dar generosamente. Sanidad, te la va a dar generosamente. Viaje te los va a dar generosamente. Porque es que yo soy su hija, hijo que lo pidiera. Mire, Dios evidencia su generosidad con absolutamente todas las cosas. Dios creó el planeta Tierra y un poco de planetas más, generosidad. Dios no creó un solo tipo de árbol. Creó 200 millones de tipos de árboles, los cuales no todos han sido estudiados.
dijo frutas y creó sopotoscientas variedades de frutas. Queso. Tú y yo crecimos con queso blanco duro rallado. Pero hay sopotoscientos tipos de queso. Mi sobrina se sorprendió cuando ella descubrió que había tantos tipos de queso y lo rico que eran los diferentes sabores y que cada uno tiene como su comida con lo que se acompaña. Para ella eso fue como un wow. No todo es queso blanco y no. La vida no se limita al queso blanco, hay más. Las especies para darle sabor a la comida. La cantidad de perfume, la cantidad de cosas. O sea, Dios exageró con lo generoso. Lo evidenció. Entonces, asumamos nuestra posición de hijo, asumamos la verdad que Él es mi Abba, que Él es mi Padre y que Él es generoso conmigo. Pastora, pero es que Dios me tiene viviendo al día. O sea, Él me da la comida para hoy y después hoy me da la comida para mañana y después me da la comida para pasado. Porque te está cuidando el menú. Ah, pero si tú vas a un restaurante te dan la comida para la semana. No, ¿verdad? Te dan la comida que tú comes ese día. Entonces Dios está siendo generoso contigo. Porque ¿qué va a pasar? Que Dios nos conoce. Si uno le está diciendo, Dios, necesito para la comida de la casa, y Dios viene y te da $1000, mira lo que va a suceder. Escuchen esto, buen ejercicio. Señor, necesito para la comida de la casa. Te da $1000 y tú empiezas, debo el condominio, le debo a fulano, voy a pagar el colegio. ¿Tú pediste para pagar las deudas o pediste para la comida de la casa? Porque si usted pidió para la comida de la casa, gástese los $1000 en comida. Entonces, como Dios nos conoce y sabe que si nos da demasiado, eso no va a ser usado todo para la comida, sino que usted se va a poner gracioso en esto para esto, esto para aquello, esto para aquello, esto para aquello. Entonces te raciona el menú y te dice, hoy te voy a proveer para esta semana, hoy te voy a proveer para este día. ¿Pero le ha faltado o no le ha faltado? No ha faltado, o sea, a lo loco, pero llega. Uno siempre dice que loco esto y llegó. O sea, no te lo imaginas, pero llega. Nosotros tuvimos un mes y medio, bueno, más, pero vamos a marcar el último mes, sin cobrar. Y el pastor trabajando y sin cobrar. Y no nos pregunte cómo, Dios lo hizo. Echamos gasolina y comimos. Cosa loca, pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él da generosamente, pero si lo da demasiado nos volvemos locos. Entonces, Él mide. Acuérdense que Él conoce a su hijo, así como usted conoce a lo suyo. Y el hijo de uno, cuando le pide algo, uno lo limita enseguida. Hasta aquí te lo doy y te doy esto con tal condición, porque si no te vuelves loco. Dios hace lo mismo con nosotros, Él es buen padre. Él no nos va a dar algo para destrucción. Por eso que no todos tenemos $1.000.000. La famosa oración del $1.000.000. No todos tenemos el $1.000.000 todavía, porque si nos los da de un solo golpe, nos volvemos locos. ¿Se imagina eso? ¿Qué haría usted con $1.000.000? Le aseguro que no estuviese sentado en el Parque del Este hoy. Usted estuviese en otro lado. Yo olía hasta la playa y todo. Yo estuviese en la playa en un yate. Qué feo, ¿ves? Por eso no tenemos el $1.000.000. No estuviese aquí predicando, orando por la paternidad. Señor, ayúdanos. Estuviese haciendo otra cosa. Segunda de Corintios 9, versículo 10, nos dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y saben que estos son versículos que para mí deberían estar estampados en todos lados. ¿Por qué? Porque nos encanta echar ciertos vistazos en cuentas de Instagram, de Nueva Era, que nos dan un fresquito en esas cosas de el agradecimiento abre las puertas para la abundancia en tu vida. Esas cosas nos encantan, ¿sí? Y la abundancia y todo fluye y todo viene a ti porque el universo te lo da, porque... Y esto es rema y es palabra de Dios y es una promesa para nuestras vidas. Y no tiene que ver ni con Nueva Era, ni con de cuántas veces lo declaro, ni que la energía del universo viene a mí. Es tu Padre que te lo escribió y te lo dijo. Y te dice que usted será enriquecido en todo sentido, para toda ocasión, para que puedan ser generosos. El dar trae bendición. El dar muestra la paternidad de Dios.
nosotros nos pasa con los jóvenes. Nosotros siempre luchamos y decimos, Dios mío, necesitamos ser millonarios para poder ayudar a los chamos. Pero las pocas cosas que le hemos podido dar a los jóvenes, o a algunos de ustedes que Dios nos haya permitido ayudar, es un reflejo de la generosidad, de la paternidad de Dios. Porque así como Dios me cuida a mí, me permite cuidarte a ti. Y mucha gente a veces no lo entiende. Que uno a veces se desgarra y le dice, es que le voy a llevar la torta, y le vas a llevar el ponquecito y te le vas a llevar la camisa. Y entonces el chamo necesita esto y fulano necesita lo otro. Y hay gente que te dice, no te entiendo, ¿cuál es tu rollo y tu carga? Pero el dar generosamente, más allá de multiplicarme a mí, yo puedo ser reflejo en la vida de otra persona de la generosidad de Dios. Porque muchas pinceladas o grandes brochazos de la paternidad de Dios, de la existencia de Dios, Dios la va a manifestar es a través de nosotros. Entonces nosotros nos hacemos los locos en la vida. A ver, vamos a otro punto de la paternidad de Dios. Y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Y esta es otra parte que nos cuesta mucho por las marcas que traemos de niños. ¿Saben? Hay papás que toda la vida han dicho, vamos a viajar a Disney. Y vamos a hacer tal cosa. Y vamos a hacer tal cosa. Y ya usted tiene 60 años y nunca pasó. Y usted se queda como... Mi papá cuando yo era chiquito me decía que me iba a llevar a Disney. ¿Sí? O que iba a hacer tal cosa y nunca la hizo. Lo hermoso de conocer la fidelidad de Dios es que cada promesa que está escrita para nuestras vidas es un sí y un amén. Ahora, la pregunta sería, porque usted me va a poder decir, pero es que yo no he visto las promesas de Dios en mi vida, o hay algunas que faltan. Pero cuando usted estudia las promesas, hay una acción que demanda Dios de nosotros. Es importante, antes de cuestionar si Dios es fiel o no conmigo, si responde o no las promesas que tiene para mi vida, es si yo estoy haciendo esa acción para que se genere esa promesa de Dios en mi vida. Amén. Es importante, y aquí esto nos vuelve a salpicar a nosotros como padres y madres reales, biológicas, de carne y hueso, que pierden el control y se nos sale la piedra. Lo que nosotros decimos tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo algo y no lo hago, yo estoy afectando a mi hijo en su relación con Dios. No conmigo, con Dios. Porque cuando ese niño lea que Dios va a hacer algo en su vida, va a decir, es mentira. Porque mi papá me dijo cosas que no hizo. Y por eso es que a nosotros nos cuesta tanto el tema de las promesas de Dios en nuestras vidas. Porque como padres decimos cosas que no hacemos. Por lo menos me pasa mucho con Cristian. Porque obviamente a mí la vida a veces no me da, como hoy. A mí la vida era un tema. Y ellos de que se pararon a las 7 de la mañana me estaban exigiendo unos caramelos, una chupeta, una chuchería, unos colores, una plastilina, porque me tenían locas a las 7 de la mañana. Y yo les dije, no puedo ahorita no los puedo escuchar, ahorita no conozco a nadie, ahorita no me doy abasto, mamá no existe, tengo que hacer 1000 cosas y miren la hora, y no sé qué. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ellos, ahorita no puedo, ellos saben que ahorita no puedo. Pero si yo, en medio de cómo me encontraba esta mañana, yo les llegaba a decir, ya te doy el caramelo, y pasaban 2 horas, como iba a suceder, y no se lo daba, yo no estoy afectando mi imagen como mala madre. Yo le estoy dejando a él un rastro emocional, que cuando a ti te dicen algo y no te lo cumplen, y luego tú conoces a Dios que te dice algo, él va a dudar en que si me lo cumple o no me lo cumple. Eso es lo delicado de la niñez. Eso es lo delicado de lo que hacemos como padres. Entonces a mí me toca con Cristian, que es el más exigente. A Cristian usted le dice, Cristian, el próximo domingo te voy a traer una rama. Él va a estar toda la semana pendiente que usted le va a traer una rama. Y apenas él lo vea así llegar por allá, él le va a decir, ¿me trajiste mi rama? Cristian no se le va a pelar el cuento. Y Cristian me dice a mí 1.000.000 de cosas. Y hay cosas donde le digo, hijo, eso sí lo puedo hacer. Y hay otras donde le digo, con eso no me puedo comprometer, porque en este momento no te puedo dar garantías si lo hago o no lo hago. ¿Por qué hay que ser tan delicado con eso, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes? Porque esa es su marca, esa es su referencia para crear el concepto de quién es Dios en mi vida.
Porque si mis padres mantienen la palabra, si mis padres mantienen su promesa, cuando yo lea que Dios a mí me está prometiendo algo, va a ser más fácil para mí el creer. Y no va a ser tan duro como nos ha tocado a nosotros en deslastrarnos de una infancia, el deslastrarnos de muchas marcas emocionales para decirle, Dios, no te creo, pero estoy haciendo el intento de que sí te estoy creyendo, que te voy a creer, de que tú lo vas a hacer. Porque todo lo que nos ha ocurrido en la vida crea un concepto en nuestra vida de quién es Dios y cómo va a actuar Dios. Lo bueno, lo satisfactorio, lo glorioso es que Dios no es un padre biológico como el que ya tuvimos o como el que tenemos, sino que Él es un buen padre. Y Él lo que dice lo va a hacer. Y eso es lo hermoso de la fidelidad y de las promesas de Dios. Que si está escrito, yo lo creo porque Dios lo va a hacer. Amén. Vámonos entonces a Hebreos. Vámonos con los Hebreos. Hebreo 13, 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Qué difícil es esto. No sé por usted. Conténtense con lo que tienen. Eso es lo difícil, ¿no? Porque uno de verdad el amor al dinero, gloria a Dios, nos da fortaleza, uno está tranquilo y uno sabe que mire, eso va y viene. Pero conténtense con lo que tienen. Uno abre el closet y dice, no tengo ropa. No tengo blue jeans y tienes 4 grindados. No tengo zapatos, tienes 3 pares. Usted dice, no tengo... Mire, una vez yo estaba con Lu y le dije, Lu, hoy yo hice un berrinche porque no tenía comida. Cuando yo abrí la nevera, había comida. Ah, pero no era lo que mi comodidad deseaba cocinar. Tenía que esforzarme más en hacer unas papas, hacer unos vegetales, hacer otra cosa para que armar el plato del almuerzo. Y le dije, Lu, y así somos muchas veces. Nos quejamos que no tenemos, pero cuando observamos lo que tenemos, sí tenemos. Entonces, bueno, esto dijo en Hebreos 13, estoy ahí, 5, versículo 5. Manténgase libres del amor al dinero y conténtese con lo que tiene, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. Es muy profundo lo que se está diciendo aquí. Cuando yo entiendo cuál es la postura de Dios como mi Padre, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Cuando uno llegó a la iglesia y se fue al mundo y regresó a la iglesia y en el mundo vivió cosas horribles, uno evidencia esta parte donde dice, jamás te abandonaré. Porque uno estuvo en el choque más horrible. Te pusieron una navaja aquí y tú dices, Dios mío, estoy vivo. Hubo un tiroteo en la rumba donde te metiste, que no tenías por qué haberte metido en ese lugar y estás vivo. Y tú evidencias que tu Padre jamás te abandonó. Jamás. Me voy a ir a Éxodo 33, 14. Dice, imagínense, cierre sus ojos allí, que esto es usted. Y Dios le está hablando. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí si no vienes con nosotros. ¿Cómo vamos a saber que tu pueblo y yo contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le responde, voy a darte pruebas de mi bondad y daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Aquí vemos un hombre que estuvo en una posición como muchas veces hemos estado nosotros, en decirle, Dios, necesito verte, necesito que te manifiestes. Y es hermoso cuando Él dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo voy a estar dándote mi gracia y mi favor. Y muchas veces
en nuestra desesperación y en no aceptar la paternidad de Dios en nuestras vidas, esto nos cuesta verlo. Y quiero que puedan ver algo, creo que me lo salté, pero para mí era importante mencionárselos. Dios es un Padre que jamás nos va a rechazar. Jamás. Esto es como cuando los chamos llegan sucios y tú los ves sucios. Y yo soy una que le digo, no me toques porque me vas a ensuciar. Quítate todo, métete a bañar, deja en la puerta los zapatos llenos de tierra, no me los metas en la casa, báñate y hablamos. Y después que el chamo está bañado, sin tierra, sin pegoste, sin chupeta, todo, tú lo abrazas, tú lo tocas porque ya está limpio. Lo mismo pasa con Dios y nuestras vidas. Él siempre va a desear quitarnos el sucio, pero nunca nos va a desechar como hijos. Sea lo que hagamos, sea lo que pensamos, sea lo que, ¿sí? Siempre nos vamos a poder acercar al trono de la gracia, del amor del Padre como hijos, sin miedo al rechazo. Él nos va a quitar el sucio, sí nos los va a quitar, pero Él va a amarnos en esencia a nosotros. Vamos a este punto que no nos gusta, pero es importante, de la paternidad. Y es que Dios disciplina con amor. Esta parte nunca nos gusta. Nunca nos gusta. Pero cuán importante es poder vivir, entender y poder recibir la disciplina con amor. Fíjense que usted dirá, pastora, es que eso es un tema para mí. Y le voy a decir por qué. Hay gente que no acelera su proceso, que no acelera su llamado, que no acelera muchas cosas por evadir la disciplina del líder, del pastor, de la mamá, del papá, del profesor en la universidad, del jefe. Ponga la autoridad que usted quiera, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos sufrido de abuso, porque hemos sufrido de violencia, porque hemos sufrido de abandono. Y el haber sufrido esto nos hace con un corazón duro, con una actitud difícil a la disciplina. Cuando nos dicen disciplina, no la procesamos como hay una disciplina en amor para que yo crezca, para que yo avance, para que yo logre, sino que cuando a mí me dicen disciplina, esto es palo, kung fu, patada, destierro, muérete y vete de aquí. Y es algo que nosotros en la vida pastoral tuvimos que entender, porque hemos pasado muchas fases pastorales. Y me imagino que nos faltarán algunas otras si un pastor que tiene 50, 60 años pastoreando me escucha. Me dice, ay, niñita, falta. Pero en las etapas que ya hemos logrado superar, antes éramos religiosos y locos. Usted no sabe, éramos un desastre. Aquí la gente hacía algo y está sentado. Y vaya para la banca y después vemos qué hacemos con usted. Ahora pasan otras cosas. Ahora la gente sigue en su proceso, recibe apoyo, no lo siento, le digo respira, tómate tu tiempo, Dios está contigo, conéctate con el Señor. Sí, es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque hemos entendido que hay una disciplina en amor que Dios quiere para nuestras vidas. Isaías 64:8 dijo, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Es como, hay una carga profunda ahí en ese clamor. Pero fíjense, importante, a pesar de todo, tú eres nuestro Padre y somos barro. No importa lo que haya pasado, no importa si después de muchos años de caminar con Dios hemos fallado. Bueno, ya Él sabía que iba a pasar. Lo importante es tener ese corazón, esa sensibilidad de decir, soy barro en tus manos. Quiero ser moldeado, quiero ser hecho nuevo por ti. Y aquí vamos en la parte que nos salpica a nosotros. Como padres, nuestras maneras de reaccionar, y miren que yo en esto voy así, en reparación con la materia.
le estamos diciendo a nosotros cuán importantes son las cosas. Mire, hay algo, ¿sabes que hay gente que le tiene miedo a las cucarachas voladoras? Y verlas. Hay gente que le tiene asco a las ratas. Si hay algo que a mí me produce algo, yo no les puedo explicar lo que sucede en mi cerebro. Cuando yo escucho el sonido de un vaso que se voltea en la mesa. Para mí ese es el peor sonido de la historia. Y más si esa mañana tú limpiaste la casa. Y tú escuchas ese sonido del vaso que se voltea. Y rebota. Y escuchas el plash. Para mí ese es el peor momento de la vida. Es el peor momento. Y en ese momento yo muto, grito, soy la mamá de Hulk, hago una cosa horrible, o sea, yo me transformo, es una cosa horrible, no le puedo explicar lo que a mí me pasa. Y yo entendí que tengo que mejorar. ¿Y por qué le digo esto? De la forma como nosotros reaccionamos, le estamos diciendo a ellos cómo Dios va a reaccionar con las cosas que a ellos les suceden. Si el chamo hace algo, en estos días Lala estaba en el carro conmigo y llegaron los chamos del colegio y yo atendí sus necesidades y pasaron cosas. Esta semana pasaron muchas cosas con los chamos. Y yo estaba tranquila. Yo los escuché, les validé sus emociones, les dije que yo era su mamá, que los iba a defender, todo. Y lo hice. Pero yo los validé. Ellos se sintieron atendidos en sus necesidades. Cuando yo entendí esto, entendí lo importante de la disciplina con amor. ¿Por qué? Si a mí el chamo me dice, yo le voy a poner un ejemplo. Ellos hicieron un dibujo dentro de un corazón, un tipo papeado, una chama en brasier, y decía te amo, y ese sobre se cerraba y decía ábrelo aquí, y se lo regaló otra chama. Estamos hablando de primer grado. Porque yo le relato esto y usted se puede imaginar que yo estoy en 5º año, 3er año. Estoy en primer grado. Pero yo soy una mamá controlada, una mamá que está confiando en que Dios está haciendo la obra en ella. Y me llega este cuento al carro y yo estoy tranquila, bien, manejando la situación. Y atendí a mi chamo, le dije que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, no pasó nada, ahí no hubo grito, golpe, pelea, no hubo nada, todo estaba tranquilo. Cuando yo estudié esta prédica, me imaginé a mi hijo luchando con una tentación de sexualidad a los 15, 16, 20 años. Y por la tranquilidad con la que yo reaccioné, yo le estoy transmitiendo a él que en el momento que él peque, porque es un ser humano, que él sea hijo de pastor no lo va a hacer un hijo perfecto, es un ser humano, va a tener debilidades, va a cometer errores, va a cometer su propio pecado. Él va a tener la tranquilidad y la paz, que se va a poder acercar a Dios a exponer su pecado. Porque Dios no va a responder de una manera inadecuada. ¿Sí lo ven? Cuando nosotros podemos controlar reacciones, le estamos diciendo a nuestros chamos que Dios no está loco, que puede tener la confianza de acercarse a Dios como papá, que no se va a volver loco. Y muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios con transparencia, aunque Él ya sabe lo que pasó, a confesar lo que hemos hecho por temor de las consecuencias, o por temor de la reacción, o por temor de lo que nos ha de venir. Y eso nos pasa con el liderazgo, eso nos pasa con la figura, como vemos a nuestros pastores, como la gente que nos mentorea, a nuestros discípulos, o sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo es esa relación? ¿Por qué? Porque tenemos cosas del pasado que nos están dando un mal concepto. Pero si yo entiendo que yo disciplino con amor, yo no tengo por qué tener un rollo con mi hijo del adolescente. Yo no tengo por qué tener un rollo con mi hijo pequeño y en la adolescencia esto sea un caos. A la gente le da mucho pánico la adolescencia. Yo no le tengo miedo a esa etapa. Y tengo 4, no le tengo miedo. De verdad que no. Para mí la etapa más difícil ya la estoy viviendo porque nunca fui afín con los niños. Para mí siempre eran los jóvenes, los viejos, y mi vida siempre fue jóvenes y viejos. Los niños nunca. Y para mí era muy difícil relacionarme con los niños. Y esta para mí es mi etapa más difícil, donde me ha tocado ver qué hago conmigo y con la vida de ellos como niños. Y una vez mi hija, hace unas semanas, me dijo, imagínate, si así soy ahora, ¿cómo voy a ser cuando sea la adolescencia? Yo le dije, usted va a ser un adolescente feliz. Y esto va a ser una casa feliz.
Y aquí no va a pasar absolutamente nada porque usted sea adolescente. Aquí todo el mundo va a ser feliz. Y eso es algo que hay que trabajar como padres. Pero se trabaja desde todas estas áreas que hemos hablado hoy, de cómo vemos a Dios como padre y qué puedo hacer yo como padre para que mi hijo, mi adolescente, mi joven pueda ver a Dios diferente y pueda ser más fácil su relación con Dios. A mí ya me hicieron difícil cómo relacionarme con Dios, pero yo como madre, yo como padre tengo un compromiso de no hacerle difícil a mi hijo su relación con Dios. Porque si yo tengo un adolescente, un preadolescente, y ya yo me forcejeo con él, intento darme unas manos y nos gritamos, yo le estoy diciendo a ese adolescente que relacionarse con Dios Padre es imposible. Esa es la única lectura que estamos dando. Entonces tenemos un padre que es bueno, porque de verdad yo no he visto nunca que uno peque, o a mí no me ha pasado, si usted le ha pasado dígalo, y lo ponemos aquí como testimonio, que uno peque, que uno falle y Dios te reciba patadas. Yo no lo he visto. A mí Dios no me lo ha hecho. Y bastante que pequé, hice unas cosas locas. Y Dios nunca me recibió a patadas. Dios nunca me hizo, o sea, me destrozó la vida. No, me recibió, me escuchó, me sobó, me dirigió, me mostró cuál es el camino, me atendió. Reflejo de eso debemos ser nosotros como padres. Amén. ¿Qué es lo más hermoso de todo este camino? Entender que la paternidad de Dios está diseñada, está disponible para mí y es real para mí. Hoy yo quiero que se puedan ir con un pensamiento totalmente diferente en cuanto a la paternidad y en cuanto a cómo es Dios hacia mi vida, Dios como Padre. Oseas 11 dice lo siguiente: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor, le quité la cerviz del yugo, el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Esa es la manera como Dios disciplina, como lo hizo con Israel. De por sí esto dice, el amor de Dios por Israel, Oseas 11, del 1 en adelante. De esa manera, con ese amor, con esa paciencia, Dios disciplina. Porque hay que ver la varilla que echó el pueblo de Israel en todo el proceso. Que los tipos le estaban dando todo, lo estaban sacando de la esclavitud y ellos todavía, pero es que ya comíamos carne. Pero eras esclavo, pero ya comía carne. ¿Sí? Dios siempre, todo lo que tenga que ver con nuestras vidas, lo va a hacer en amor, como un buen padre. Quiero que oremos y luego esta maratónica, yo me siento una maratónica por el Día del Padre, podamos entender, podamos irnos con todo lo que hoy hemos hablado y hemos leído en nuestro depósito espiritual, para luego, al final de este día, para mañana en la mañana, cuando usted se tome su café, pueda seguir haciendo esta digestión, ¿sí? Porque esto es algo que hay que digerir. Esto es algo que hay que llevarse en el corazón y decirle, Dios, ya yo te acepté como mi Señor y mi Salvador. Ahora necesito aceptarte como mi Padre. Un Padre que cuando yo digo Padre, no se escucha mi pasado, no se escucha el concepto que tenía de padre hasta hoy, sino que se escucha un nuevo concepto de padre, con las características, con las cualidades que Dios tiene como padre y que están en su palabra. Y si está en su palabra, es una verdad, yo lo creo, y si yo lo creo, lo puedo vivir. Entonces vamos a orar para que sea Dios en esta tarde
ministrando su paternidad a nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por colocar en nosotros un corazón sensible, un corazón sediento, un corazón que en su momento se quebró y reconoció tu grandeza, reconoció tu salvación, reconoció tu sacrificio en la cruz por mis pecados, por mis errores. Señor, gracias, porque nos hiciste aceptados en tu reino. Gracias por el regalo inmerecido de la salvación, Señor. Pero hoy deseamos recibir el regalo de tu paternidad. Hoy, Señor, le hablamos a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a todo nuestro ser, para recibirte como Padre. Amado Dios, Espíritu Santo, paséate en este momento entre nosotros. Sostén, Señor, con tus manos nuestro corazón. Padre, yo te pido una profunda sanidad en nuestros corazones. Que todo lo que hemos guardado como concepto, vivencia, recuerdos de paternidad, errados, sean ahora removidos en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, Señor, a través de tu palabra, pueda ser llenado ese vacío con tu paternidad, con tu definición de padre, con tus características de padre, con tu amor, con tu fidelidad, con tu protección, con tu disciplina de padre, Señor. Mi Dios amado, y yo clamo para que podamos ver con otros ojos la paternidad, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser pueda ahora conectar con tu paternidad, Señor, de una manera libre, consciente. Que podamos tomar la decisión de romper con estructuras matriarcales y darte, Señor, el valor, el justo valor que tienes tú, amado Padre, en nuestras vidas, como nuestro Abba Padre, Señor. Padre, permítenos poder verte cara a cara como un papá, poder, Señor, recostarnos en la almohada y sentir que estamos recostados en tu pecho de Padre, que tú nos estás abrazando, que tú nos estás atendiendo, que no tenemos una relación maestro-discípulo lejanos, sino que tú has dicho en tu palabra que somos tu amigo, que somos cercanos, que somos tus hijos, que tú estás escuchando nuestra voz, que tú estás teniendo ese pensamiento de bien, que tú estás rodeándonos, que hoy no importa si me caí, Señor, tus manos nos están levantando las veces que sea posible, necesarias, para vernos de pie. Que tú, Señor, no nos dejarás caer jamás. Amado Dios, yo te pido que así como trataste con Israel, ahora tus cuerdas, tus lazos de amor nos puedan rodear de una manera tan profunda, de una manera tan liberadora, Señor. Que hoy, eso que sentimos en nuestro corazón, Señor, por causa de la paternidad, hoy sea quebrado en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy nuestro corazón pueda latir con libertad, Señor. Pueda latir sanidad con libertad. De decir, tengo un Padre. Tengo un Padre real. Tengo un Padre que me necesita como yo lo necesito a Él. Tengo un Padre que hoy me está cubriendo. Tengo un Padre que hoy me está amando. Hoy yo tengo un Padre que está pensando en mí. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu disciplina. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, aún por las puertas que cerraste, porque significaban mi destrucción. Gracias, Señor, por las puertas que abres cada día,
con tus pensamientos de bien sobre mí para darme bienestar y plenitud. Gracias, Señor, por tu perfecto amor. Mi Dios celestial, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, amado Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por ministrar nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Padre, te bendecimos. Te damos todo lo que somos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.